Buenos días, hoy es viernes 19 de noviembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la abogada Vivian Hidrobo Mora, defensora de los derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, máster en Derechos Humanos por la Academia Universitaria de Lovaina y coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Doctora, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema que nos convoca es sobre la masacre en las cárceles del país y los derechos humanos. Permítame dar lectura de un fragmento del artículo publicado en Diario El Universo bajo el título Masacre en las cárceles, de Nelsa Curvelo, activista de los derechos humanos y 2 veces candidata al Premio Nobel de la Paz. Ella dice: una sociedad sumida en el asombro y el dolor. El duelo es colectivo. La espera larga, agónica. ¿Cuáles serán las medidas? ¿Qué se hará? Incertidumbre. ¿Cómo hemos llegado a esta descomposición social? Nosotros, la isla de paz, de gente amable, el país de los 1000 paisajes y las islas encantadas. Ahora sí, doctora, ¿cuál es su lectura sobre lo que está sucediendo en el país? Bueno, lo que pasa en el país es un déficit estructural de políticas públicas y de acciones concretas orientadas a abordar una grave crisis de derechos humanos, graves vulneraciones de derechos humanos que se venían sucediendo en los centros de privación de libertad, porque el Estado desde hace varios años perdió el control de los centros regionales. El Estado no tiene control de los centros regionales donde existe hacinamiento y donde ha seguido mandando personas a esos sitios en los cuales el Estado no tiene garantía no solamente del control, sino también de derechos básicos, ¿no? Como derecho a la salud, como derecho al agua, a un derecho humano fundamental, y como derecho a todos los demás derechos que las personas privadas de libertad no los pierden por entrar a esos centros, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida familiar, ¿no? Centros regionales que están alejados de los sitios donde habitan las familias, con unos regímenes de visitas muy estrictos, donde no se permite el contacto de las personas. Entonces son espacios donde el Estado no tiene el control, donde ha perdido el control, donde ha disminuido el presupuesto, donde ha subido el hacinamiento, donde no hay suficientes personas que garanticen los derechos de las personas dentro de estos centros, y sobre todo también donde se ha deshumanizado, ¿no? Se ha deshumanizado. ¿Qué tipo de rehabilitación puede haber si nosotros y nosotras deshumanizamos esos sitios, ¿no? Es una grave crisis de derechos humanos y sobre todo lo que vemos también es una ineficacia, una ineptitud y una irresponsabilidad del Estado en tomar acciones concretas para prevenir las masacres. Ha habido 4 masacres este año. Desde la primera de febrero, que fue gravísima, y donde todas las autoridades que iban a comparecer en la asamblea deslindaban responsabilidades. En este país nadie es responsable, nadie tiene que hacer nada. Un lavado de manos, Entonces, doctora. Un lavado de manos. Un lavado de manos completo. Y un lavado de manos completo y sobre todo ninguna política pública, ninguna medida urgente para abordar, para retomar primero el control con enfoque de derechos humanos también y después para reaccionar frente a esto. En este momento que usted y yo estamos hablando, en este momento todas las personas privadas de libertad están en grave riesgo porque el Estado sigue sin tener control. Las personas que están adentro dependen de lo que pasa entre conflictos entre organizaciones delincuenciales, ¿no? Pero ellas están ahí por el Estado. El Estado les puso ahí, el Estado debe garantizar. Hay muchísimas personas que están criminalizadas por delitos que nosotros llamamos de pobreza.
es una situación inhumana. Hay defensoras y defensores de derechos humanos que están, que están criminalizados. Ya vimos el fallecimiento del compañero Víctor Guayas ahí de una forma infame. Entonces hay personas que no deben estar ahí, ¿no? Hay personas que tienen discapacidad, que tienen enfermedades catastróficas. Doctora, ¿y cuál fue el delito del comunero Guayas? El delito, le acusaron de haber cometido actos de terrorismo a un padre de familia de escasos recursos económicos que salió a protestar, a pedir justicia al gobierno en una manifestación aquí en la comunidad de Molleturo, de la provincia de La Suay. Le mandaron a la cárcel, doctora. Hoy ya no está en este mundo y sus familiares lloran la ausencia del padre, del esposo, del hijo. Justamente lo que usted dice, Jaime, es así, ¿no? El Estado criminaliza, ha utilizado de una forma abusiva el derecho penal para criminalizar a aquellas personas que son pobres, aquellas personas que protestan y resisten, como el caso de Víctor Guayas, de otros compañeros y compañeras que también están criminalizados y que también están sujetos a procesos penales, y paralelamente, en cambio, tiene una ineficacia y una irresponsabilidad en enfocarse no en estas personas que protestan y que no constituyen ningún peligro para la sociedad, sino en aquellas personas que efectivamente cometen delitos, y esos delitos generan graves daños, ¿no? Entonces aquí vemos es también, ¿no?, la eficacia del Estado para reprimir las protestas. En el último estado de excepción estuvieron militares reprimiendo las protestas cuando no lo podían hacer, y policías, evidentemente. Ahora el Estado no es eficaz, la fuerza pública no es eficaz para controlar la seguridad ciudadana, para controlar el Estado, la situación grave de las cárceles. Y no solamente, no es una cuestión solamente de la fuerza pública, es del Estado, porque no, la solución para retomar el control en los centros de privación de libertad no pasa por la fuerza pública exclusivamente, ¿no? Pasa por medidas eficaces, coordinadas de todas las organizaciones, de todas las instituciones que componen el Estado, y requieren asesoramiento internacional, porque esta grave problemática no se ha dado en los países. Estos son casos muy excepcionales, producto de la ineficacia y la responsabilidad del Estado, y casos estructurales que venimos arrastrando. Entonces, la respuesta tiene que ser coordinada. Por ejemplo, se tienen que activar inmediatamente indultos humanitarios para varias personas que están adentro, despoblar las cárceles y poco a poco ir protegiendo la vida de las personas y los demás derechos que están en riesgo, la vida, la integridad y los derechos de todas las personas que están ahí, ¿no? Porque es lo que se debe hacer. No se puede tener personas como Víctor Guayas, personas como Helen Brigitte, personas como otras personas privadas de libertad que están ahí por un celular y que han muerto por un celular, doctora, que han muerto cumplida la pena, que han muerto en solicitud de beneficios penitenciarios y que no se han agilizado. No puede ser eso, sin sentencia, no pueden haber muerto así. Doctora, y la justicia lamentablemente no mide a todos con la misma vara. Justamente lo que le digo, no es un tema solamente de una entidad del Estado, ¿no? Es un tema de todas las instituciones. Aquí la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la función judicial tienen graves responsabilidades justamente por la ineficacia en garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que están adentro, por el haber usado y abusado del derecho penal para criminalizar delitos de pobreza. También la Asamblea Nacional se requiere hacer una revisión urgente de ese Código Integral Penal para despenalizar muchísimas conductas que no deben estar ahí, ¿no? No puede ser que estemos utilizando la prisión, las penas privativas de libertad para toda conducta. Eso no es posible. El derecho penal es de última ratio.
Y entonces todas las instituciones del Estado aquí tienen su grado de responsabilidad, tienen que realizar acciones inmediatas y urgentes para solucionar esta grave crisis en los centros penitenciarios, que ya no es una grave crisis, ya se puede hablar un exterminio de las personas que están adentro, ¿no? Porque desde este año, más de 300 muertes, más de 300 personas asesinadas, una por día, no es posible. Doctora, si el gobierno es inoperante porque ya vivimos estados de excepción, estamos viviendo estados de excepción que prácticamente no han servido, ¿qué debería hacer la sociedad civil? ¿Qué deberían hacer las universidades? Le consulto. Justamente el papel de la sociedad civil y de las universidades es fundamental en este proceso. La Corte Constitucional, desde que empezaron los estados de excepción en relación con las cárceles, ha estado exigiendo al Estado ecuatoriano que realice la política, que diseñe política pública, que aborde de forma estructural un problema que es estructural, ¿no es cierto? Y para eso le ha exigido al Estado que cumpla con el artículo 85 de la Constitución, que significa que para toda política pública se tiene que contar con las personas que están involucradas, que conocen de la sociedad civil y sobre todo las personas afectadas, las personas a quienes se vaya a tener impacto esta política, ¿no es cierto? Y me estoy refiriendo a las personas privadas de libertad y a los familiares de las personas privadas de libertad. Entonces, el Estado en este momento debe organizar mesas técnicas justamente para permitir la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que le den nuevas luces y que no se tomen otra vez decisiones solamente enfocadas de forma securitista. Momentáneas. Que no tienen... No, y que no tienen ninguna eficacia. Nos estamos chocando todas las veces con la misma piedra. Aquí los estados de excepción han servido, ¿para qué? Para movilizar a la fuerza pública, a los militares fuera, porque de acuerdo a la normativa internacional y nacional no pueden ingresar a la cárcel, eso está clarísimo, no pueden ellos ir a actuar como actúan en defensa del Estado, como viendo al otro como enemigo, eso no lo pueden hacer, pero puede hacer la policía. Entonces los militares fuera, la policía adentro, y esa ha sido la única respuesta del Estado, además una respuesta totalmente ineficaz, porque no aborda las causas de la violencia en este momento y porque no hay un rediseño de la política criminal, un rediseño de la política de rehabilitación, presupuesto suficiente, porque usted si va a un centro de privación de libertad, se horroriza de lo que pasa ahí, se horroriza de lo que pasa ahí. ¿Cómo pueden mantener a esas personas en esa situación de indignidad? Un médico, un auxiliar para un centro de 5,000 personas. Esto le digo en la regional de Cotopaxi. ¿Cómo puede ser que este centro no tenga agua desde su construcción y la gente tenga 2 horas de agua y tenga que reunir agua en el lugar donde las personas realizan sus necesidades? Ahí reúnen agua durante las 2 horas del día, limpian y ahí reúnen agua. Y eso ha pasado años de años. Si eso no genera violencia, esas causas también tienen que ser abordadas y de forma inmediata, ¿no? Otra cosa también, el que las personas estén deshumanizadas. Muchas personas en los centros privados de libertad regionales piden que les trasladen a centros donde puedan estar cerca de su familia. No ven a su familia durante durante años algunas personas, porque además son muy pobres. Entonces, ¿cómo se puede garantizar? Como el caso de Víctor Guayas. Del compañero Guayas, justamente. Este es un caso emblemático del horror que pasa en las cárceles, ¿no? Del horror y también de la respuesta ineficaz del Estado para atender y reparar a sus víctimas, ¿no? Porque todas las personas que han muerto en los centros de privación de libertad son víctimas del Estado, hay responsabilidad internacional, esto no puede quedar así, hay que reparar esas víctimas porque el Estado tiene una función de garante de esas personas y les ha seguido mandando de una forma inhumana y cruel a esos sitios donde sabe que no tiene control, donde cuando llegan son extorsionados y extorsionadas para cosas mínimas, ¿no? Para tener seguridad, para poder alimentarse. Doctora, son extorsionados, son humillados, son violados, de todo. Es un auténtico, el mismísimo infierno, dicen las cárceles del país.
Justamente, entonces aquí tenemos un problema estructural y vuelvo a lo que usted decía. En este momento ya hay un directorio técnico, ya se está reuniendo y nuevamente vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Están convocando a las organizaciones de la sociedad civil, no están convocando a la academia, no están convocando a las personas privadas de libertad, no existe la participación ciudadana en esos espacios que les pueda dar luces, orientar, también vigilar, ¿no? Porque eso también es un tema. ¿Ustedes están cumpliendo o no están cumpliendo? Esto es un tema urgente. El presidente cuando asumió su cargo, que tenía que hacer una acción inmediata y se demoró hasta octubre para nombrar a la persona, después de la masacre de septiembre, se demoró hasta octubre para nombrar una persona que encabece el directorio técnico, ¿no? Que puede tomar acciones, digamos, estructurales. Y como digo, es inaceptable que tengamos que seguir en esto, ¿no? Seguir exigiendo lo que ya está escrito en varias sentencias, porque lo ha dicho la Corte Constitucional, lo dice la Constitución, lo han dicho jueces. Ahora el informe de la Asamblea, que es demoledor contra todas las instituciones del Estado, también lo vuelve a decir. Convoquen a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a quienes investigan, convoquen a quienes saben de este tema para que puedan darle soluciones. Pidan asesoría internacional a los países donde ha habido este tipo de problemas, pidan asesoría a las Naciones Unidas. Esto es un tema de urgencia. Y mire, si nosotros y nosotras estamos ahí, seguiríamos exigiendo nuevamente, o sea, dando luces para que se pueda hacer una acción, o sea, se puedan tomar acciones más eficaces, ¿no? Pero ¿qué pasa? De pronto existe como una medida, una propuesta peregrina de la Presidencia de la República de tipificar un delito que ya está en el Código Penal. Entonces, no hay norte. Gran idea, gran hazaña. Gran hazaña, es un paso sin norte, cuando lo que hay que hacer no es poner más delitos, sino quitarlos, ¿ok? Quitarlos. Porque no puede ser que por no afiliar al seguro usted tenga una pena privativa de libertad, por ejemplo. Debe haber otro tipo de responsabilidad, pero ¿cuál será? No la pena privativa de libertad. O sea, le estoy poniendo un caso digamos, aislado, ¿no? Pero hay que analizar delito por delito, ver cuáles delitos se están utilizando para criminalizar conductas que son ejercicio de derechos, como en el caso del compañero Víctor Guayas, ¿no es cierto? Y poniendo reglas claras de cómo tiene que ser solicitada una prisión preventiva. Porque ahora, recién, después de la cuarta masacre, la Fiscalía dice que los fiscales no utilicen la prisión preventiva, pero ha sido una práctica recurrente de la Fiscalía utilizar la prisión preventiva como regla y no como la excepción, como debe ser. Ahí están las consecuencias, ¿no? De esos abusos, de esos excesos. Está la consecuencia, está también el tema de la ineficacia de la justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del compañero Víctor Guayas, lo que sucedió es que él tenía una prisión preventiva que se caducó porque no hubo una sentencia escrita. Hubo una sentencia oral donde aparentemente se le fija la prisión preventiva, pero después se le fija una pena privativa de libertad, pero esa sentencia escrita le llegó como 6 meses después. Imagínense lo que significa eso, que no se puede apelar, que no se pueden interponer recursos. Cuando llega, recién tenía una audiencia de apelación el compañero el 4 de enero. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Y esto para verificar una sentencia que no estaba en firme, de un compañero defensor de derechos humanos. O sea, es la ineficacia. Se pidieron habeas corpus y también los jueces de forma reiterada volvieron a negar esos habeas corpus. Inclusive la propia Corte Constitucional inadmitió un recurso de acción extraordinaria de protección. Entonces aquí hay una responsabilidad de todos los actores, de todos los actores involucrados, ¿no? Desde el SNAI, desde la función judicial, inclusive, como digo, desde la Corte Constitucional, que no tuvo la prolijidad para entender el caso que estaba en sus manos, ¿no? Pero también me refiero aquí no solamente a estos actores, ¿no? Aquí hay también, en el caso de tener registros de las personas privadas de libertad, no existen registros
registros. Los expedientes no están unificados. Los expedientes son centralizados. Entonces, las personas privadas de libertad tienen, por ejemplo, cumplido el 85% de la pena y no tienen acceso a acceder a los beneficios penitenciarios por la ineficacia del Estado. Entonces, hay un montón de personas que ya están, que ya deberían salir. Eso es muy grave, ¿no? Ya deberían salir. Entonces es como una cadena de irresponsabilidades y también una cadena persistente de lavado de manos, Sí. una ausencia de las organizaciones sociales y una falta de medidas de enfoque, con enfoque de derechos humanos para después de las masacres atender a las personas familiares de las víctimas que están todavía clamando por sus cuerpos, ¿no? Doctora, y la justicia, lamentablemente, vuelvo y reitero, es muy benévola cuando sentencian a los delincuentes de cuello blanco, inclusive les declaran inocentes en muchos casos que son de conocimiento público, y en estos casos como de Víctor Guayas, son muy duros, ¿no? Justamente es muy grave, ¿no? Por ejemplo, ahora estuvimos expectantes de, por ejemplo, qué medidas tomó la Fiscalía para investigar las masacres anteriores, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los responsables, las personas responsables de estas masacres? Y de pronto nos enteramos que una persona que había sido cabecilla de una de las bandas que estaba dentro sale. ¿Cómo podía salir si la Fiscalía hubiese investigado utilizando, por ejemplo, este artículo de autoría inmediata? Podría haber habido una investigación, ¿no es cierto? Que en marcha, que haya una instrucción fiscal eventualmente que haya impedido que personas así salgan y que las otras que están como Víctor Guayas puedan salir, ¿no? Porque es lo que vemos, el Estado, la fuerza pública, la fiscalía, la función judicial se ensañan con las personas pobres, se ensañan con las personas que protestan y frente a los delitos que realmente generan toda la situación que estamos aquí, lo que usted dice, otros delitos de corrupción, etcétera, son ineficaces, ¿no? El presidente Lasso, el señor presidente Lasso convocó a los líderes de los poderes del Estado, a las máximas autoridades, a una reunión urgente para abordar esta grave crisis social del país, el tema de las cárceles, de las masacres. Ahí estuvo el presidente de la Corte Constitucional y le dijo al presidente Lasso: usted está rodeado de adulones que le están asesorando mal jurídicamente. Evidentemente, y la muestra es la propuesta genial del presidente Lasso de modificar el Código Penal y aumentar la autoría inmediata, que ya está. O sea, es una barbaridad lo que pasó. El presidente de la Corte Constitucional le ha dicho al presidente lo que muchas personas, no sé si todas, pero muchas personas pensamos, ¿no? Que está rodeado de personas que no conocen los temas puntuales con profundidad, y por eso sí le pedimos al presidente Lasso que convoque también a la sociedad civil y que se nutra de la sociedad civil, porque está visto que las soluciones que él pretende o que ha pretendido con el tema de los estados de excepción ineficaces, con el tema de su demora, ¿no es cierto?, en tomar acciones adecuadas, será producto solamente de su desconocimiento. Él está obligado a asesorarse de acuerdo a la gravedad de la situación con todas las personas involucradas, ¿no? Entonces, también esperamos que el presidente Lasso, en este momento, ante la cuarta masacre, a la tercera ocurrida durante su mandato, tome por fin las acciones eficaces, adecuadas, con enfoque de derechos humanos, y no siga repitiendo viejas recetas que no dan solución y que solamente ahondan el problema. No queremos más gente en las prisiones, queremos menos. Queremos que se aborden las problemáticas que están subyacentes, o sea, el desempleo, la falta de política pública para erradicar la violencia, por ejemplo, la falta de presupuesto, la violencia contra las mujeres, me explico. Necesitamos atender las situaciones sociales que son subyacentes a lo que pasa, ¿no? Doctora, le pregunto, ¿por qué tanta violencia en el país?
Mire, usted también pregúntese cómo están las condiciones sociales del país, qué pasó en la pandemia, cómo las personas fueron despedidas de sus trabajos, ¿no es cierto? La gente se quedó sin recursos. La gente no tiene servicios básicos, no tiene salud, no tiene educación. Hemos visto una deserción de muchas personas, de muchos niños y niñas del sistema educativo, porque dependen del internet, dependen de varias condiciones que ya no pueden tenerlas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cultivo de causas, ¿no es cierto? Condiciones estructurales frente a las cuales tampoco el Estado durante el gobierno anterior y sobre todo ahora tampoco existe ningún norte de solución de este tipo de problemáticas, porque no se puede solucionar ningún problema a través del derecho penal. O sea, tenemos gente empobrecida que está presa. Y eso es el perfil de las personas que están en la cárcel, el perfil de la persona, y esto es una investigación que hizo Caleidos. Es una persona joven, es un hombre, es una persona empobrecida, es una persona que no tiene educación. Ese es el perfil de las personas que están en los centros de privación de libertad. Son personas criminalizadas. Y las mujeres igual, la cantidad de mujeres que están ahí privadas de libertad son por temas de drogas, pero por este tráfico del menudeo, por esta tenencia pequeña de drogas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos delitos de pobreza, se está criminalizando a las personas más pobres en el país, por robos, por celulares. No es posible. Doctora, mientras vivíamos los momentos más duros de la pandemia, el año anterior sobre todo, mientras los estudiantes, los niños y los jóvenes se quedaban sin ir a las aulas, mientras los padres de familia se quedaban sin empleo, sin trabajo, mientras moría la gente en las calles y en sus casas, víctimas del COVID, los hospitales públicos eran saqueados. En general, todo el Estado fue desmantelado, ¿no? Mire usted el presupuesto, cómo se redujo para atender a las personas privadas de libertad. Y volviendo a ese tema, o sea, para que vea cómo fueron tratadas con tanta indignidad, ¿no? Aproximadamente por junio, el entonces director del SNAI compareció ante la Asamblea Nacional y señaló que el presupuesto para atender la pandemia, la emergencia sanitaria, era de $26,900, agarrados, sacados, arranchados de otros presupuestos que tenía. Divida 26,900 y algo más de dólares para las 38,000 personas privadas de libertad, le da un total de 0,60 centavos por persona privada de libertad para atender la pandemia. Las personas no tenían mascarilla, o sea, ni siquiera alcanzaba para comprar una mascarilla, me explico. No tenían elementos de aseo, no tenían kits de aseo, estaban sufriendo realmente además el aislamiento de las personas que están afuera, de que son sus familias. Y mientras tanto el Estado no tenía control, por ejemplo, sobre todo en las regionales, porque ahí no tiene control del ingreso de armamento, porque son expertos, ¿no es cierto?, en hacer requisas a las personas familiares, requisas que son invasivas, que lesionan los derechos humanos, les hacen desnudar a esas personas, ¿no es cierto? Dizque para encontrar, no sé qué querrán encontrar, pero mientras tanto no controlan el ingreso de armas, de armas de alto calibre, ¿no? Porque uno no entiende cómo se meten motosierras, uno no entiende cómo se meten fusiles, no entendemos cómo meten dinamita, ¿no es cierto? Ahí hay un grave problema, y lo pongo aquí también, de corrupción, ¿no es cierto? Porque aquí hay un grave problema de corrupción y fallas en la inteligencia del Estado para identificar cómo están metiéndose las armas a los centros de privación de libertad. Porque no son los guías penitenciarios, ¿no es cierto? No son los agentes penitenciarios los que son responsables. Ellos son poquísimos. Quienes están en los circuitos de control fuera son miembros de la fuerza pública. ¿Cómo se meten estas armas a los centros de privación de libertad? ¿Hay algún estudio de eso? ¿Y qué se ha hecho para prevenir ese ingreso de armas? ¿No es cierto? Bien, doctora, ya para concluir, dice doña Nelsa Curvelo sobre el tema de la masacre en las cárceles: difícil imaginar tanta crueldad, sadismo, barbarie
¿En qué se parecen a nosotros esos seres humanos que han ejecutado otros seres humanos con tanto desprecio y saña? ¿Por qué hay personas que lo multiplican en redes y se regodean mirándolos, comentándolos? Doctora, una nueva masacre, le pregunto, para terminar, y el país y este gobierno se disuelven. Yo no sé si se disuelva una nueva masacre, que es muy probable, porque le digo que en este momento los centros de privación de libertad regionales, sobre todo, están bajo control de otras organizaciones, no están bajo control del Estado, es muy probable. Pero lo que dice Nelsa es así, ¿no? ¿Qué pasa con el terror? Pongámonos en los pies de las personas que estuvieron en el pabellón donde estuvo don Víctor. ¿Qué sintieron esas personas? Ese pabellón era de personas donde estaban las personas que no tenían sentencia, donde estaban las personas que tenían beneficios causas pendientes, que ya habían cumplido su pena. Ya con boleta de libertad inclusive. Con boleta de libertad. Exactamente, exactamente. ¿Qué sintieron esas personas la noche del 12, la madrugada del 3? ¿Qué sintieron? Imaginémonos el terror de esas personas. Imaginémonos el dolor de sus familias. Y creo que eso es lo más importante, y creo que es la responsabilidad de los medios de comunicación y de la sociedad, no perder la empatía, no perder la empatía. Ahí están seres humanos, son personas las que están condenadas ahí y están condenadas a muerte. En este momento, el grave riesgo que tienen esas personas es el riesgo de perder su vida. Así que ahora que usted y yo hablamos, espero que el Estado asuma con responsabilidad y el presidente de la República lo haga, porque ahora estas mismas personas siguen en riesgo. Bien, gracias a la abogada Vivian Hidrogo Mora, defensora de los derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctora, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, un saludo a Cuenca que le llevo en mi corazón. Hasta luego, gracias.